Y lo tenemos a Miguel Siciliano, jefe de la bancada del oficialismo de Hacemos por Córdoba. Miguel, ¿cómo estás? Chelo Menor y te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. Gracias por comunicarte. Un abrazo. Buen día, Chelo, Germán, Ernestina, un placer, un gusto en oírlos y en verlos. Miguel, bueno, digo, ¿se complica la discusión con una oposición en donde te plantean los temas que quieren hablar y si no, no? Se complica el convivir con parte de una oposición que lo único que busca es poner palos en la rueda del gobierno, es obstruir al gobierno. Yo estoy convencido. A mí no me gusta generalizar ni poner a todos en la misma bolsa, pero estoy convencido de que gran parte de la oposición en Córdoba buscan que el gobierno de Yarlora, el gobierno nuestro en la legislatura, nos vaya mal. Porque en definitiva, creo yo, supongo, estarán especulando con que si le va mal a este gobierno, quizá en el próximo turno electoral puedan tener alguna chance electoral. Lo que pasa es que si le va mal al gobierno, lo que no entienden es que le va mal a la gente. Porque que el gobierno provincial tenga un tropiezo o demore sus obras o que le cueste más hacer las cosas, significa que a la gente le cuesta más que llegue la obra, que se demoran las cosas, que sale todo más caro. Bueno, en definitiva creo que la oposición por la oposición misma no sirve. Pero que sirve la oposición cuando vos te opones, pero propones. Digo, no estás de acuerdo con algo, pero das tu visión, das tu propuesta, contás lo que vos harías. Ahora, si te opones a todo, si no propones nada, y bueno, se hace difícil convivir con una oposición que lo único que quiere es destruirnos. ¿Cuál es la peor oposición? ¿La que tiene gran cantidad de gente que le responda o estos opositores que son unibanca, digamos, con una sola banca y que terminan siendo más petardistas que otra cosa? A mí, como te dije recién, no me gusta generalizar, pero mira, nosotros, Chelo, yo siempre digo que nosotros le pedimos a la oposición en Córdoba que tenga la actitud que nosotros tenemos, porque no podemos pedir lo que nosotros no hacemos. Nosotros la primera versión de la ley bases del presidente Milei la votamos en contra, porque planteaba un impuesto del 15% más del valor agregado a las exportaciones. Esto perjudicaba muchísimo a la industria cordobesa, sobre todo a las economías regionales. Además, la primera versión de la ley base planteaba cerrar las fábricas militares que el gobierno nacional tiene en Córdoba. Con esto iban a dejar sin trabajo a más de 5.000 personas que trabajan de manera directa e indirecta en las fábricas militares cordobesas. Y otros temas más que habíamos planteado con los que no estábamos de acuerdo en la primera versión de la ley bases. Hicimos la propuesta, el gobierno nacional nos escuchó y así mandó la segunda versión de la ley bases. Y como contempla estos cambios, la aprobamos. Porque nosotros no estamos en contra del gobierno del presidente Milei. Nosotros somos un partido de oposición al presidente Milei. No somos de su partido. Sin embargo, nos oponemos, pero proponemos. Y si escuchan nuestras propuestas, no ponemos palos en la rueda. Por eso acompañamos la segunda versión de la ley bases. Si vos ves, tanto el senador Juez como el diputado nacional de Loredo, a nivel nacional, tienen esta misma actitud, que a nosotros nos parece bien. Nosotros mismos tenemos para con el gobierno nacional. El problema es que ellos a nivel nacional plantean un gobierno de diálogo, de construcción, de propuestas. Sin embargo, sus legisladores en Córdoba, su Tribunal de Cuentas en Córdoba, no tiene la misma actitud. Para que te des una idea, Chelo, a ver, se han opuesto desde que iniciamos el gobierno a todo. ¿Vos concebís que algún legislador esté en contra de que el gobierno provincial se haya hecho cargo de, por ejemplo, el incentivo docentes? El incentivo docente significa más o menos el 10% del salario docente que el gobierno nacional quitó a nuestras maestras, a nuestros maestros, y el gobierno provincial decidió hacerse cargo con fondos provinciales. Eran fondos nacionales, ahora la provincia paga ese 10% de nuestros docentes. ¿Vos podés creer que alguien esté en contra de que el gobierno provincial haya continuado con el plan de obra pública, pese a que el gobierno nacional no envía más fondos de obra pública y lo hace con intendentes radicales, juecistas, de Hacemos Unidos por Córdoba, de todos los colores? El plan de obra pública en Córdoba, además de llevar progreso, porque obra pública es un hospital, es una ruta, es un colegio, pero además le da trabajo a 60.000 familias en Córdoba. ¿Alguien puede estar en contra de esto? ¿Alguien puede estar en contra, por ejemplo,
de que hayamos continuado, pese a que el gobierno nacional quitó los subsidios al transporte, en Córdoba nosotros hayamos continuado con el boleto educativo, el boleto obrero, el boleto social, que no dejamos de llevar adelante en Córdoba. Sin embargo, ni siquiera en estos temas la oposición nos acompañó. Miguel, ¿cuáles serían los principales desafíos parlamentarios que tenés por delante o que tienen por delante y que necesitan que no le pongan piedras, por ejemplo? Mira, yo creo que los principales desafíos no es un proyecto en sí. Sí. Es cumplir, es la diaria. Y uno espera. En la sesión pasada aprobamos un proyecto de radicalismo. Lo aprobó nuestro bloque a un proyecto del radicalismo que tenía que ver con reconocer en las maestras municipales de jardines de 3 el carácter de docentes que no estaban reconocidas a la hora de contabilizar su jubilación. Ese fue un proyecto del radicalismo y nuestro bloque acompañó. Y así lo transformamos en ley y así generamos un hecho de justicia para los docentes municipales de jardines maternales. Digo, no pensamos si ese proyecto lo presentó el radicalismo, el juecismo, no, lo acompañamos. Porque el proyecto es justo, porque corresponde. Entonces nosotros esperamos que la oposición no nos vote todas las leyes a favor, no, en absoluto. Ahora, cuando esté en contra de una ley que nosotros proponemos, haga su propuesta. No nos deje sin quórum, no nos grite, no nos denuncie, no nos acuse, no nos insulte. No, que proponga, que diga, che, yo con esto no estoy de acuerdo, pero propongo esto. Esta es mi idea, esto creo. Digo, sentarnos en una misma mesa. ¿Sabe qué pasa? Yo siento que la gente que no llega a fin de mes, que le cuesta, que estamos en un momento de las crisis más grandes de la historia que recuerda la Argentina, requiere que la dirigencia política trabaje en conjunto, en unidad, de la mano. Y esto no significa ser del mismo partido. Significa tener la madurez para dejar las elecciones de lado. Ya para las elecciones faltan 3 años y medio. Este es el momento en que nos sentemos en la misma mesa, oficialismo, oposición, a ver qué nos une. Lo que no nos une, bueno, está bien, en lo que no nos pongamos de acuerdo, dejarlo de lado. Che, pero nada nos une. Como yo te decía recién en los ejemplos que te di, el incentivo docente, el transporte, la obra pública, si en eso estamos de acuerdo, si en eso coincidimos, ¿por qué no nos sentamos a trabajarlo juntos? ¿Por qué no mejoramos un proyecto de ley? ¿Por qué no aportamos a la sociedad? De esto se trata. O sea, el desafío más difícil es la diaria, el convivir, el dejarse de joder. La gente no espera de nosotros que nos puteemos todo el día, que estemos todo el día insultando. No, la gente espera que nos arremanguemos, nos sentemos en la misma mesa y veamos cómo hacemos que en una época tan difícil le hagamos más fácil la tarea del gobierno nacional, que te repito, no es... pero que le hagamos más fácil al gobierno nacional la tarea para darle las herramientas que el gobierno necesita para sacar a la Argentina adelante, y que le hagamos más fácil la tarea al gobierno provincial y a los municipales, sin importar de qué partido son. Te vas a un pueblo, una autovía, un hospital, un desagüe. ¿Vos querés que la gente se pregunta si esa obra la lleva un peronista, un radical, un juecista? La gente espera que vos le soluciones los problemas, no importa cuál sea tu partido. Y creo que ese es el desafío que tenemos, los oficialistas y los opositores. Darnos a laburar juntos, ponernos de acuerdo. Creo que de eso se trata, ¿no? Miguel, te mando un abrazo grande, gracias, como siempre, un abrazo grande. Miguel Siciliano con nosotros hablando y charlando un poco de la realidad de la legislatura hoy por hoy, una legislatura que viene bastante pareja y con muchas discusiones.